Seguimos contándoles un capítulo más en la última hora en torno a esta crisis migratoria en Ceuta, en la escalada en la frontera autonómica en Melilla, porque España y Marruecos han acordado reforzar de forma inmediata. Marruecos acaba de acusar al Tribunal Supremo Español de haber provocado la avalancha migratoria que desbordó Ceuta la semana pasada, y niega de forma tajante haber chantajeado a España. Según Rabat, ellos avisaron de lo que se venía encima días antes de que la frontera se rompiera. ¿Y si nadie en Madrid quiso escuchar? Esta noche, Marruecos coloca la responsabilidad en un fallo judicial, y la respuesta que dé el gobierno español puede marcar la relación entre los dos países durante años, porque aquí no hay solo un cruce de acusaciones entre gobiernos. Hay una pregunta mucho más incómoda flotando encima de todo esto. Si Marruecos avisó, ¿por qué nadie en España lo vio venir? Y si nadie lo vio venir, ¿quién falló? El Ministerio de Exteriores marroquí asegura que trasladó el aviso días antes de que la frontera se rompiera. La portavoz del gobierno español, por su parte, ha dicho públicamente que no existían informes de inteligencia que anticiparan algo de esa magnitud. Las dos versiones no pueden ser ciertas a la vez. Y en algún punto de este vídeo vais a entender por qué eso importa mucho más de lo que parece a simple vista. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en España minuto a minuto, suscríbete. Vayamos al origen. A comienzos de julio, el Tribunal Supremo Español dictó una sentencia que cambió las reglas del juego en la frontera sur. El fallo confirmó que la ley de extranjería no permite las llamadas devoluciones en caliente por vía marítima. Esa práctica express que permitía reenviar de inmediato a Marruecos a quien llegaba nadando o en patera, sin apenas trámite. A partir de ese fallo, quien pisa suelo español por mar tiene que pasar por un procedimiento distinto, con más garantías legales y, sobre todo, más tiempo. Y el tiempo, en la frontera, se convierte en un mensaje. Fuentes marroquíes sostienen que esa sentencia hizo caer lo que ellos llaman el elemento disuasorio, la certeza de que cruzar de forma irregular tenía una respuesta inmediata y sin margen. Sin esa certeza, dicen, se disparó un efecto llamada. Y el jueves 31 de julio, ese efecto llamada se convirtió en una cifra que nadie en Ceuta había visto antes. Decenas de miles de personas cruzando en un solo día, muchas de ellas jóvenes y adolescentes saltando la valla o cruzando a nado. Ceuta tiene 84.000 habitantes. En horas, sus centros de acogida y sus servicios sociales colapsaron por completo. Ahí está el primer dato que cambia la historia. Esto no fue un goteo migratorio más. Fue la mayor crisis que ha vivido Ceuta en décadas. Y llegó apenas semanas después de una sentencia que, según Rabat, ellos mismos avisaron que iba a tener consecuencias. Para entender por qué esa sentencia pesa tanto, hay que remontarse a lo que cambiaba en la práctica. Hasta julio, la devolución en caliente funcionaba como un mecanismo casi automático. Llegabas por mar y en cuestión de horas volvías a suelo marroquí, sin apenas margen para pedir asilo o alegar tu situación personal. El Supremo dijo que eso, tal y como se venía aplicando, vulneraba la ley de extranjería. A partir de ahí, cualquier persona que entrara por la costa tenía derecho a un procedimiento con garantías, lo que en la práctica significa identificación, valoración individual y, sobre todo, tiempo. Y ese margen de días, para las mafias que cobran por organizar el cruce, se convirtió en el mejor argumento de venta que han tenido en años. Cruza, porque ahora no te devuelven en caliente. Pero la pregunta que de verdad importa no es qué dijo la sentencia, es qué hizo cada gobierno con esa información, y ahí es donde las dos versiones empiezan a chocar de frente. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidió al gobierno central que declarara la emergencia nacional, alegando que Madrid no estaba entendiendo la dimensión real de lo que estaba ocurriendo en su ciudad. El Ejecutivo rechazó esa petición. La ley española no contempla los flujos migratorios como un riesgo dentro del sistema de protección civil. Sí envió refuerzos policiales y militares, pero para entonces la ciudad ya llevaba horas al límite. Pedro Sánchez salió a dar explicaciones con una teoría concreta. Dijo que la lectura de la sentencia del Supremo corrió como la pólvora entre las redes de mafias que trafican con personas, y que eso disparó la avalancha. Es una explicación que deja una pregunta abierta e incómoda. ¿Qué ganan esas redes con que 60.000 personas se lleven a sí mismas hasta una frontera y, en parte, vuelvan después por su propia cuenta? Esa contradicción no la ha resuelto nadie todavía, y es la misma que empuja a muchos a pensar que la explicación oficial se queda corta. Mientras Madrid hablaba de mafias, la oposición hablaba de otra cosa muy distinta.
El Partido Popular acusó al gobierno de permitir lo ocurrido casi con consentimiento implícito, una frase que ya circula en redes como una acusación directa contra Moncloa. Y recordaron, no por casualidad, unas imágenes de Sánchez en su residencia oficial de Lanzarote mientras la frontera se rompía, exigiendo que se defendiera la integridad territorial del país. La respuesta del gobierno fue tajante. No hubo ningún aviso de inteligencia que anticipara algo así, y punto. Ahí tenéis la primera gran contradicción con nombre y apellido. Marruecos dice que avisó, España dice que no tenía nada sobre la mesa. Y entre esas dos versiones, Ceuta se quedó sin comercios abiertos, con colas en los supermercados y con vecinos que días después seguían contando que las estanterías estaban vacías. Y la grieta no se quedó solo entre Madrid y Rabat, se abrió dentro del propio gobierno español. Mientras Sánchez y el ministro del Interior sostenían la tesis de las mafias y evitaban señalar directamente a Marruecos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, rompió el guión oficial. Desde Zaragoza, defendió sin matices el trabajo de los servicios de inteligencia españoles y le exigió al gobierno marroquí que investigara hasta el final quién permitió que se utilizara a menores en la entrada masiva. No mencionó a su compañero de gabinete por su nombre, pero el mensaje llegó alto y claro. Dentro del propio Ejecutivo, no todos compran la misma versión de lo ocurrido. La crisis no se quedó en Ceuta. Saltó a Europa en cuestión de horas. Italia anunció que restablecería controles temporales en sus fronteras aéreas y marítimas con España durante 30 días, algo que normalmente no existe entre los dos países. Los controles, según la radiotelevisión pública italiana, se aplicarían solo a quienes llegaran desde España sin ser ciudadanos de la Unión, para comprobar si cumplían los requisitos de entrada. La presidenta de la Comisión Europea calificó las imágenes de Ceuta como inaceptables. Y este martes, los ministros de Interior de toda la Unión Europea se reúnen para decidir una respuesta conjunta. Una reunión que, según se mire, es la prueba de que esto ya no es un problema español, sino un problema que compromete la política migratoria de todo el continente. En Ceuta, mientras tanto, la respuesta física a la crisis ya se estaba construyendo sobre el terreno. Ese mismo fin de semana empezó la instalación de una nueva barrera flotante en el mar, pegada al espigón de hormigón que marca la frontera. Es la constatación, en cemento y en boyas, de que el gobierno español no confía en que este episodio se quede en algo puntual. Y si has llegado hasta aquí, presta atención, porque este es el punto donde la historia se rompe en dos direcciones distintas. Porque mientras en Bruselas se discutía la respuesta conjunta, Rabat decidió salir a hablar en sus propios términos y con sus propias cifras. El Ministerio de Exteriores marroquí reunió el lunes a varias agencias internacionales para dejar clara una cosa. Marruecos, dicen, no actúa bajo presiones, ni chantajes, ni contrapartidas. Y para sostenerlo, sacaron números concretos. Aseguran haber destinado alrededor de 500 millones de euros al año al control migratorio, con unos 20.000 efectivos movilizados en la frontera. Frente a eso, dicen recibir de la Unión Europea unos 145 millones. La lectura que quieren que hagáis es sencilla. Nosotros ponemos casi 4 veces más de lo que recibimos, así que no nos habléis de chantaje. Es una cifra pensada para cambiar el marco de la conversación. Ya no se trata de quién dejó pasar a quién, sino de quién paga más por contener una frontera que, según Rabat, ya no depende solo de ellos. Marruecos fue más allá y puso encima de la mesa otra cifra, esta orientada al pasado. Entre 2024 y 2025, aseguran haber frustrado más de 160.000 intentos de migración irregular y haber desmantelado 632 redes dedicadas al tráfico de personas. Son cifras que no puede verificar de forma independiente nadie fuera de las propias autoridades marroquíes, y por eso conviene tratarlas como lo que son, la versión oficial de Rabat, no un dato contrastado por un organismo externo. Pero sirven para entender el mensaje que quieren dejar claro, que lo ocurrido en Ceuta fue la excepción de un sistema que, según ellos, funciona el resto del año. Pero detrás de esos números hay algo que ninguna cifra institucional cuenta: personas concretas. Durante los días de la crisis, muchos de los que cruzaron acabaron regresando a Marruecos por voluntad propia o por los propios puestos fronterizos. Uno de ellos, Youssef, enfermero de 27 años, contó a la agencia AFP que su paso por Ceuta fue terrible. Aseguró que estuvo 2 días sin comer y que los comercios cerraron mientras él y otros buscaban algo que llevarse a la boca. Son relatos que Ceuta no comparte del mismo modo. Vecinos de la ciudad hablaron de días de auténtico desconcierto,
sin tranquilidad, con miedo a salir. Dos versiones de los mismos días, contadas desde dos lados de la misma valla, y ninguna de las dos anula a la otra. Y mientras esas historias se cruzan, la cifra más dura de todas sigue subiendo en silencio. El número de personas que murieron intentando cruzar ha aumentado desde entonces, algo que ha reconocido el propio Sánchez, y que algunas informaciones, todavía sin confirmación oficial completa, sitúan en más de un centenar de víctimas en apenas 24 horas. El propio presidente del gobierno ha criticado con dureza, además, lo que llamó una respuesta egoísta por parte de algunos socios europeos. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es la pieza que nadie está contando con esta claridad. Hay un patrón detrás de todo esto que se repite casi como un calco de otra crisis anterior, la de 2021, cuando otra oleada de miles de personas entró en Ceuta en pocos días. En aquel momento, la subida migratoria coincidió con un episodio diplomático delicado con Argelia. Y ahora, en 2026, vuelve a coincidir con otro. Una visita reciente de Pedro Sánchez al presidente argelino. El Ministerio de Exteriores español ha negado con rotundidad cualquier relación entre esa visita y la entrada masiva, insistiendo en que la relación con Marruecos sigue siendo excelente y que no se ve afectada por el acercamiento a Argel. Pero la coincidencia de fechas es, como mínimo, la clase de detalle que en diplomacia nunca es del todo casual, y que Rabat no ha desmentido ni confirmado abiertamente. Marruecos, eso sí, ha ido más allá de defenderse. Ha acusado directamente a varios responsables políticos europeos de intentar instrumentalizar la crisis migratoria para sus propios intereses electorales, y ha dicho sentirse decepcionado con esas reacciones. Es un giro que convierte a Rabat, en su propio relato, en el país incomprendido y responsable, frente a una Europa que, según ellos, solo busca un enemigo fácil cada vez que hay elecciones cerca. Y en España, la oposición ha encontrado en todo esto munición política para varias semanas. El Partido Popular ha insistido en que las imágenes de la frontera rota, con el gobierno central aparentemente superado por los acontecimientos, van a perseguir al Ejecutivo durante mucho tiempo. Han vuelto a exigir más medios para las fuerzas de seguridad en la frontera y una defensa más firme de la integridad territorial. Desde Moncloa, la respuesta ha sido evitar el cuerpo a cuerpo político y desviar el foco hacia Bruselas, insistiendo en que la solución no puede ser unilateral, sino europea. Ahora sí llegamos al centro de todo esto, al punto donde las dos versiones ya no pueden convivir sin que alguien esté equivocado. Si Marruecos avisó, como sostiene, de que la sentencia del Supremo iba a debilitar la disuasión en la frontera, y España asegura que no había ningún informe de inteligencia sobre una avalancha de esta magnitud, entonces solo caben dos explicaciones. O el aviso marroquí nunca llegó con la claridad que ahora dicen que tuvo, y esto es una forma de repartir la responsabilidad a toro pasado. O llegó, y en algún despacho de Madrid, alguien decidió no darle la importancia que tenía, con Ceuta pagando después el precio de esa decisión. Ninguna de las dos opciones deja bien parado a nadie, y esa es precisamente la razón por la que ni Rabat ni Moncloa quieren quedarse con la versión oficial que circula ahora mismo. Lo que sí es un hecho, y no una interpretación, es que una sentencia pensada para reforzar garantías legales dentro de España terminó teniendo un efecto que cruzó fronteras, movió tropas, forzó una reunión de urgencia entre los ministros de Interior de toda la Unión Europea y abrió una crisis diplomática con Italia. Empezó como una cuestión de derecho interno español. Terminó siendo, en menos de un mes, el mayor examen de la política migratoria europea en años. La reunión de este martes en Bruselas va a marcar si esto se queda en un episodio más de la relación siempre tensa entre Madrid y Rabat, o si se convierte en el precedente que obligue a repensar cómo se gestionan las fronteras exteriores de toda la Unión Europea. Lo que queda claro, con lo que sabemos hasta esta noche, es que nadie sale de esta historia sin preguntas pendientes. Ni el gobierno español, que tendrá que explicar por qué no vio venir lo que Marruecos dice haber anunciado, ni Marruecos, que tendrá que demostrar que ese aviso fue tan claro como ahora asegura. Ni la Unión Europea, que se enfrenta, otra vez, a que una frontera de apenas unos kilómetros pueda desestabilizar la política de todo el continente. Ceuta, mientras tanto, sigue contando sus estanterías vacías y esperando una respuesta que, de momento, nadie le ha dado.